Vamos a cambiar de información porque además de los aranceles, de esta bomba que lanza esta noche, también vemos el tema migratorio y en el sondeo que tuvimos este viernes pues fue la mayor preocupación de los ciudadanos aquí, pero también obviamente allá. Entonces doy la bienvenida, saludo, gracias por su tiempo esta noche a Jimena. Ella pues justamente trae el pulso de los inmigrantes, Mon. Así es, buenas noches, Jimena. Hola, buenas noches, gracias por invitarme. Bien, pues decía, usted trae el pulso migrante y lo primero que queríamos preguntar precisamente es a lo largo de este día, de este lunes 20 de enero, ¿cómo se han sentido los ánimos a partir de los anuncios que hemos estado escuchando del presidente Donald Trump, por ejemplo, la cancelación de CBP One, etcétera, etcétera? Bueno, creo que todas estas han sido muy malas noticias, sin embargo, no han sido sorpresas. Ya nos esperábamos que Donald Trump en su primer día iba a firmar muchas órdenes ejecutivas y tratar, como es su costumbre, ¿no?, de hacer un gran show, ¿no?, de tomar las decisiones que fueran como más llamativas y que sonaran como más extremas. Entonces, no hay novedad, aunque por supuesto la preocupación es profunda, ¿no? Y es una preocupación que ya lleva meses desde que ganó Trump, pero en los últimos días se ha exacerbado la angustia entre las comunidades migrantes, ¿no? Y sobre todo, más allá de las órdenes ejecutivas, también hay mucho temor respecto a las redadas que ha anunciado. Han circulado mensajes sobre supuestas redadas en Chicago, en Nueva York, y parte de nuestro trabajo como una organización feminista que trabaja con mujeres migrantes latinoamericanas es un poco calmar a las personas, ¿no? Por un lado, reconocer que sí hay una serie de riesgos y que sí se vienen cambios muy, muy serios, pero que a la vez tenemos que evitar que el pánico cunda, ¿no?, que es lo que ha estado sucediendo. Y también el día de hoy podemos ver que hubo manifestaciones en todo Estados Unidos. El sábado pasado hubo la Women's March, la Marcha de las Mujeres, que ahora se llamó la Marcha del Pueblo. Estuvimos ahí participando como organización, hablamos aquí en la Marcha de Nueva York, y hoy también hubo una marcha grande aquí y en varias otras ciudades. Entonces hay pues preocupación y a la vez movilización también. Jimena Bustamante, gracias. Tú eres fundadora del Fondo de Mujeres Indocumentadas, entonces tienes pues muy de cerca el pulso de la población que vive allá en Estados Unidos. ¿Nos puedes hablar un poco de qué preocupación hay sobre qué pasará con el CBP One? ¿Qué implica para los migrantes el que desde hoy se habló justo de esta cancelación de algunas citas? Bueno, es que creo que hay preocupaciones para la gente que ya está aquí y también, por supuesto, preocupación para la gente que todavía está en tránsito. Entonces, lo que les puedo hablar de manera local, por supuesto, es que hay una angustia sobre el derecho al asilo. En términos generales, como ustedes quizás sepan, en los últimos 2 años a Nueva York han llegado cientos de miles de personas migrantes recientes, muchas de las cuales han solicitado asilo. Entonces, ha habido mucha angustia sobre qué va a pasar con esos procesos de solicitud de asilo o si las supuestas protecciones que tienen las personas que piden asilo están en jaque ahora con la llegada de Trump. Entonces, eso es para la gente que ya está aquí, que ya ha solicitado asilo. Y por otra parte, por supuesto, lo que hemos estado escuchando el día de hoy es la angustia enorme de las personas en tránsito, porque al cerrarse esta posibilidad, pues lo que usualmente sucede cuando se cierran estos caminos legales es que se va a incrementar el cruce irregular, y sabemos que eso en lo que redunda es en muertes, no es en reducir los cruces necesariamente, sino que se incrementa el peligro. Entonces creo que hay mucha angustia de la población en movilidad, población migrante en movilidad, y pues también es un reto también para las autoridades mexicanas, ¿no?, tomar una decisión sobre cómo se va a responder ante este cambio de política de CBP One. Jimena, aquí en México esta mañana el gobierno federal anunció, por ejemplo, el programa México Te Abraza,
se está preparando para estas deportaciones, ya sean masivas o no, anunciadas por Trump. Pero quisiera que nos abundaras qué panorama se espera allá, por ejemplo, con separación de familias y demás ante estas eventuales deportaciones. Bueno, quisiera comentar una cosa sobre el programa, ¿no? Y también sobre qué tipo de trabajo se está haciendo aquí para prepararnos ante posibles deportaciones masivas. Creo que la comunidad migrante mexicana, y no solo la comunidad migrante mexicana, sino en general otras comunidades migrantes también han recibido con mucho entusiasmo la noticia de la presidenta de que se está desarrollando un plan. Se los comento porque me ha llamado la atención que usualmente somos solo la comunidad mexicana en el exterior la que estamos siguiendo lo que pasa en México, pero ahora yo he estado viendo comentarios en muchos otros espacios, ¿no? Donde hay otras personas migrantes organizadas que están hablando sobre el plan de protección para mexicanos en el exterior. Entonces, bueno, por un lado hemos recibido esa noticia con mucho entusiasmo, por el otro, sin embargo, hemos visto una aplicación desigual, quizás podría decirlo así, de este plan. Sabemos que hay ciudades en las cuales los consulados están actuando ya, coordinándose con organizaciones, pero hay otras ciudades en las que ese no es el caso. Aquí en Nueva York, por ejemplo, no teníamos un cónsul hasta hace muy poco. Entonces, en realidad, no, aunque hemos estado tratando de averiguar cómo podemos articularnos para colaborar como organizaciones de base con este plan del Gobierno de México, no hemos tenido muchas avenidas para hacerlo. Entonces, quisiera resaltar eso por un lado, que la necesidad de que este plan, que es muy ambicioso, pero a la vez es algo que solo el Gobierno de México puede hacer en el sentido de los recursos que tiene y el alcance geográfico que tiene, quisiéramos que hubiera una articulación mayor entre diferentes consulados y que no dependiera simplemente de la voluntad de cada uno de los cónsules en cada ciudad. Eso es lo que quisiera decir por un lado respecto al plan de protección de mexicanos en el exterior. Y por otro, sobre cómo nos estamos preparando aquí. Bueno, ha habido una andanada de entrenamientos sobre Conoce tus derechos. Creo que ha sido un reto para muchas organizaciones como la nuestra, porque estamos trabajando a partir de cómo se conoce que la Migra o ICE ha trabajado en el pasado, pero sabemos que en los últimos años se han vuelto mucho más feroces en sus operaciones, y que es posible que haya cambios en la manera en que se comportan, y también más recursos, ¿no? que se están asignando a este tipo de operaciones y ataques contra la comunidad migrante. Entonces creo que ha sido un poco un reto, como les decía antes, de evaluar cuáles son los riesgos reales, es tratar de no estar en pánico, pero también reconocer que en muchos sentidos el panorama es incierto. Como una organización feminista, nosotros trabajamos sobre todo con mujeres, y ustedes saben que pues las mujeres somos todavía quienes nos encargamos de la mayor cantidad de tareas de cuidados. Entonces, un área muy importante del trabajo ha sido justamente la preparación. Es decir, por supuesto, no solo saber qué pasa si te encuentras con un agente de la Migra, es muy difícil realmente detener una deportación, por lo mismo que les decía que ICE se ha vuelto como mucho más cruento, es una fuerza pues paramilitar casi, ¿no? Recientemente, incluso aquí en Nueva York, mataron a una persona que quiso interferir en una detención. Entonces es muy serio y muy difícil. Digo, no es que no se pueda, pero tratar de detener detenciones, pero en lo que nos hemos estado enfocando es en la prevención y también en prepararse. Entonces, las compañeras, por ejemplo, han estado pidiendo mucho apoyo para los planes familiares, es decir, si la madre o el padre son detenidos o el tutor, ¿qué sucede con los niños? En tener un plan sobre quién va a ser responsable, y ahí creo que también el consulado podrá tener un papel muy importante, porque uno de los elementos que la presidenta Claudia Sheinbaum señaló como parte de este plan de protección es el registrar a niños hijos de mexicanos nacidos en el exterior como mexicanos, porque eso le da a los consulados una capacidad de apoyar a los niños que de otra manera no tendría. Entonces, por ejemplo, creo que ese es un papel importante. Y incluso en los planes familiares creo que es algo que los consulados podrían apoyar también, de tener, por ejemplo, un registro de si una persona es detenida,
quién tiene su plan familiar, ¿no? Quién está guardando esa información para que el consulado pueda apoyar de esa manera también si alguien es detenido. Entonces sí, nos hemos estado enfocando mucho en esta cuestión de los planes familiares y de qué hacer en el caso de que haya una separación familiar para que sea lo menos traumática posible. Jimena, yo quisiera preguntar, ¿qué aprendieron ya de la primera gestión de Donald Trump? ¿Con qué se quedan? Y pues ahora con esta nueva administración, ¿a qué puntos le tendríamos que poner atención? Ya nos hablabas de los consulados, pero ¿qué otra parte también preocupa a los migrantes y preocupa desde la primera administración de Donald Trump? Bueno, es que creo que ha habido como, por un lado, ciertamente el hecho de que haya un antecedente ayuda de cierta manera, ¿no? Pero creo que estamos en un momento político distinto y que eso hace a Trump más volátil que de costumbre, ¿no? Entonces eso nos hace difícil extrapolar experiencias de la administración pasada a esta. Por ejemplo, sabemos que, como les decía, que a Trump le encanta el espectáculo, ¿no? Entonces, que siempre va a hacer declaraciones incendiarias y tomar acciones que sean lo más visibles posibles, ¿no? Sin embargo, si comparamos el récord de deportaciones, por ejemplo, de la administración pasada de Trump al récord de deportaciones de Biden, Trump deportó menos gente. Es para ilustrar, ¿no? Un poco que era, y bueno, hizo daños terribles también, o sea, la política de separación de familias en la frontera fue tremenda. Hay todavía niños que están aún el día de hoy separados de sus familias, ¿no? Y que el gobierno simplemente no ha querido proporcionar los datos de dónde están los padres. Entonces, sí, por supuesto que hubo, o sea, no nada más fueron una serie de declaraciones, hubo acciones con consecuencias terribles para las personas migrantes, pero creo que había mucha declaración en el pasado. Ahora me parece que el eje de la campaña ha sido realmente el odio contra las personas migrantes y el culpar a las personas migrantes, sobre todo recientes, de la crisis económica y del deterioro de las condiciones de vida, de las condiciones de trabajo, la caída de los Estados Unidos como ¿no? fuerza imperial. Es decir, ese ha sido el eje entero de la campaña. Entonces creo que podemos esperar un Trump mucho más agresivo y quizás sí, de repente cumpliendo una serie de amenazas que en el pasado hubieran sido solo declaraciones. Ahora, también lo que hemos aprendido de la administración pasada es la importancia de la organización comunitaria y la organización de base. Debo decir que lamentablemente en estos últimos años ha habido un deterioro del movimiento. No estamos viendo como en 2017 las manifestaciones que se vieron, es decir, había una efervescencia en el primer mandato de Trump de la resistencia organizada y esto no es el caso en esta ocasión. Entonces, sí, pues bueno, creo que hemos aprendido sobre tácticas de lucha, pero que también vamos a tener que buscar nuevas maneras, ¿no? de organizarnos y de resistir, y creo que por eso también la articulación con el gobierno de México sería muy importante, no solo para la comunidad mexicana. Es decir, esto es por ejemplo, un cambio, ¿no? Algo que no hubiéramos podido imaginar en el 2017 y que es una realidad ahora y que nos presenta una oportunidad. Pero sí, pues creo que hemos aprendido de que no debemos tomarnos en serio todo lo que dicen, o sea, no tomarlo a la palabra, pero sí tenemos que saber que ahora parte de su popularidad va a pasar por atacar a nuestras comunidades, ¿no? Entonces, y que está en una posición de poder que no tenía en 2017. Jimena, este último punto que menciona, ¿por qué o a qué atribuye que en los primeros años había una resistencia mayor a la actual que usted ahorita está detectando? Bueno, sí, creo que esa es una pregunta bastante complicada. Me parece que tal vez en la primera administración de Trump tomó a mucha gente por sorpresa. De alguna manera era, como dicen, un outsider, ¿no? De que de repente sí, venció al Partido Demócrata y eso permitió como
que muchas personas de diferentes puntos o diferentes áreas, ¿no?, de organización, pues se articularan. No sé si recordarán, hubo un ban, una prohibición contra las personas musulmanas para entrar en el país, y hubo protestas en los aeropuertos, los taxistas boicotearon los aeropuertos, en fin. Creo que era esto un poco, sí, de que Trump tomó por sorpresa, y ahora creo que simplemente es que, digamos, ya es un poco malo por conocido, por decirlo de alguna manera, pero creo que también ha sido en gran parte una consecuencia del gobierno demócrata. Y ahí creo que esto puede ser como polémico, pero pues sí, que realmente no digamos, muchos movimientos quizás bajaron la guardia durante la administración de Biden. Y ahora de repente nos encontramos con que no solo es que regresa Trump, sino, como decía antes, ¿no?, regresa fortalecido, y que no tenemos como las redes de articulación que deberíamos haber estado trabajando. Entonces creo que sí ha habido como un proceso de cooptación y de complacencia quizás dentro de ciertos movimientos. Hay, por supuesto, toda una discusión que quizás en otro momento podemos tenerla sobre el movimiento migrante, específicamente de derechos migrantes, de cómo se ha plegado al Partido Demócrata y ha abandonado pues una estancia más contestataria, ¿no?, y una construcción de movimiento de base que pueda movilizarse más allá de las elecciones. Entonces creo que todo eso ha contribuido a este escenario. Y Jimena, ¿qué nos puedes decir del discurso racista que tiene Donald Trump? Hablar mal de las personas migrantes. Tú que trabajas con personas migrantes tan de cerca, ¿qué tan importante es el trabajo que hacen en Nueva York, que hacen en Estados Unidos en general? ¿En dónde están los migrantes, no solo de México? Bueno, es lo que estaba comentando antes sobre el hecho de que este sea un eje de la campaña. A mí me parece que ha sido muy exitoso Trump en construir una narrativa, ¿no?, en la que, por supuesto, creo que tenemos que entender que hay una crisis económica profunda en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pero que en Estados Unidos durante la pandemia estaba un poco encubierta porque el Estado pues puso millones de dólares en circulación para evitar un estallido social, ¿no?, y para contener las consecuencias sociales de la pandemia. Pero después de la pandemia simplemente no ha habido la recuperación prometida. Y ustedes, bueno, es algo que han reportado varias veces los periodistas, ¿no?, de cómo la gente rica se ha vuelto más rica, ¿no?, y la gente pobre más pobre, y no ha habido una contranarrativa. Y a esto se vincula con la pregunta anterior que me hacían, que no ha habido una fuerza de izquierda capaz de presentar otra lectura de lo que está pasando. Entonces ha sido mucho más sencillo para muchas personas de clase trabajadora pues pensar, claro, los culpables son los migrantes que están llegando y que nos están quitando los trabajos, que se están invirtiendo millones en seguridad social para ellos o en beneficios sociales, cuando pues sabemos que en realidad esa no es la razón de la crisis. Sin embargo, de nuevo, creo que no ha habido, que Trump ha sido muy efectivo porque tampoco ha habido una contranarrativa. Y por supuesto el Partido Demócrata fue totalmente incapaz de articular una contranarrativa. Y lo que creo que ha sido muy preocupante es que esta narrativa, no solo racista, sino nativista, ha tenido mucho éxito a lo largo de todo el país, incluso en ciudades como Nueva York, que son como bastiones democráticos o progresistas, como queramos llamarlo. Pues el apoyo por Trump ha incrementado y hemos visto eso incluso en comunidades migrantes. Y creo que eso es lo que a nosotros nos ha preocupado mucho, es ver que la comunidad latina, especialmente los hombres latinos, es importante también señalar el género ahí, votaron en grandes números por Trump, y que estamos viendo mucho sentimiento anti-inmigrante en las propias comunidades migrantes, que es la narrativa que siempre han utilizado del buen inmigrante y el mal inmigrante, pero pues ahora como reloaded, ¿no? En que se le dice a los migrantes que ya llevan más tiempo aquí, mira, estos migrantes recientes son los que están haciendo decaer a este país, ¿no? Y nosotros que hemos sufrido tanto para pertenecer
cómo es posible, ¿no? Que ahora no tengamos ni lo mínimo. Entonces creo que es muy importante entender como estos mecanismos ideológicos, ¿no? Y por qué han tenido éxito incluso entre nuestra gente. Y sí, pues nosotros hacemos mucho trabajo de educación política, no solo trabajo de organizar, sino trabajo de estar desmantelando estos sistemas y estas narrativas, y lo hemos hecho con compañeras migrantes recientes, porque trabajamos con muchas migrantes recientes, que por un lado están aterradas por la llegada de Trump, pensando que tiene el poder de desalojarlas a todas de los albergues y de cancelar todos los procesos de asilo, pero al mismo tiempo están diciendo, no, bueno, es que Trump realmente quiere ir por los criminales de veras, y es cuando les decimos, no, es que los criminales para Trump somos nosotros. Entonces sí, creo que hay mucho trabajo de educación política que hacer en ese sentido, con la propia comunidad migrante. Pues Jimena, muchísimas gracias por habernos compartido el pulso de cómo se encuentran allá en Estados Unidos, el sentir ante estos primeros acciones de Donald Trump, y también esto último que abordabas en cuanto a migrantes contra migrantes. Pues espero la puerta quede abierta para siguientes charlas. Que tenga buena noche. Gracias. Nada más les quería decir que en algún otro momento sería interesante también hablar sobre lo que está pasando en ciudades santuario como Nueva York, que es donde estoy yo, en donde las autoridades locales, que son autoridades demócratas, están básicamente sometiéndose a Trump. Entonces somos como, digamos, campos de batalla. Chicago, Nueva York, ciudades donde se van a librar como muchas batallas políticas. Entonces me encantaría poder platicar eso con ustedes en otro momento. Sí, claro que sí, Jimena. Muchas gracias. Jimena Bustamante, del Fondo de Mujeres Indocumentadas. Y por favor síganos, si están en Estados Unidos y quieren vincularse con nuestro trabajo. No quiero dejar a la gente desanimada diciendo pues todo lo que ha pasado con el movimiento. Hay muchas personas que estamos trabajando, entonces nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Ondoku Women's Fund. Conéctense con nosotras si están aquí en Estados Unidos para que trabajemos juntas. Gracias. Importante eso. Muchas gracias, Jimena.